Vamos ahí algunos versículos que vamos a analizar hoy en esta tarde, hermano, esta noche, que va a ser muy Números 20, hermano, Números 20, capítulo 20, verso 14. ¿Ya lo tienen por ahí? ¿Ven? Ok. Muy bien, dice así, dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Verso 15 dice, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Verso 16 dice, y clamamos a Jehová, él cuando oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano, dándole gracias a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por habernos permitido estar, Señor bendito Dios, en esta tu casa de oración, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que bendigas, amado Dios, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que esta palabra, Señor, sea de grande bendición a nuestras vidas. Bendice mis labios, Señor, y permítenos, amado Dios, recibir esta palabra y guardarla en nuestro corazón, que hoy en esta noche nos vayamos, Señor, reflexionando, nos vayamos, Señor, meditando en esta palabra y que esa palabra produzca, amado Dios, los cambios que tiene que producir en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, amén. Tome su asiento, hermano. Vamos a seguir leyendo allí. Vamos a seguir leyendo y vamos a leer hasta el verso 21, amén. En el verso 17, hermano, ahí donde se quedó, se dice, te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni bebederos, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Verso 18 dice, Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Verso 21 dice, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Amén. Hasta ahí nada más vamos a leer. La enseñanza, hermano, se llama no hay nada en común. No hay nada en común. Ahorita tomo como introducción, hermano, unas palabras que dio nuestro hermano Antonio acerca de que nosotros tenemos que, de alguna manera, introducirnos, hermano, lo que es el mundo o parte, digamos, del mundo, que es la gente, y tenemos que soportar muchas cosas de ellos con el fin de llamar su atención o de traerlos al camino de Dios. Realmente cuando la palabra nos dice que no somos del mundo y no pertenecemos a este mundo, es que nosotros no practiquemos las cosas que ellos hacen. Amén, el pecado que ellos
en las cosas que ellos participan, en las cosas que ellos creen. Nosotros no las tomemos como para nosotros, pero sí tenemos que tener un contacto, porque en el mundo tenemos familia, padres, hermanos, hijos, y tenemos que tener algún tipo de amistad con las personas. Amén. No con las prácticas de ellos, claramente, pero sí con las personas, buscando salvar, que el Señor salve las almas de estas personas. Entonces, hermano, vamos a proseguir en la enseñanza. Si usted miró, dice la palabra de Dios que habló Moisés a los embajadores de el rey de Edom. Y esta palabra, hermano, que Dios nos trae en esta noche, no hay nada en común. No hay nada en común, hermano, entre nosotros y el mundo, tratándose de las prácticas y de la obstinación que tiene el mundo hacia el pecado. No hay nada en común. No es algo que podamos decir, yo me apego o yo recibo esta parte del mundo. No hay nada en común. ¿Okay? Yo y usted, como hijos de Dios, no tenemos nada en común con las prácticas del mundo. Somos un pueblo, hermano, santo, un pueblo apartado por Dios para vivir una vida diferente a la que vive el mundo, diferente a la que vivíamos yo y usted en algún tiempo antes. Entonces, es algo que no hay nada en común entre el mundo y nosotros. No hay nada en común entre el espíritu y la carne. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo, hermano, dice que se opone uno al otro. El espíritu no hace las cosas de la carne, no las hace, y la carne no puede hacer las cosas del espíritu, porque no puede, aunque la carne se esfuerce, hermano, no va a poder agradar nunca al espíritu, no lo va a poder. Y vamos a mirar, hermano, aquí una parte importante. ¿Por qué? Porque Moisés, hermano, se llega a los embajadores del rey. El rey de Edom era Edom, hermano. Los edomitas eran familia o descendencia de Saúl. Amén. Entonces, fíjense, hermano, cuando partimos de esta parte, la palabra de Dios, hermano, dice que cuando Esaú, cuando Rebeca estaba embarazada, obviamente, pues ella en aquel tiempo no había ningún tipo de ultrasonido ni nada, no sabía si era varón o era mujer, no sabía si traía 1 o 2 o 3, no había, hasta el momento del alumbramiento se daban cuenta. Entonces, dice la palabra de Dios, hermano, que había dos propósitos. Ahorita vamos a estar entrando, hermano, y vamos a estar regresando para mirar el plan divino de Dios acerca de cómo Él muestra una cosa de una manera y de otra, para que yo y usted entendamos. Entonces, hermano, el Señor ha usado muchos medios ilustrativos para usted y para mí, para que podamos comprender cómo se mueve, hermano, el reino de las tinieblas y cómo se mueve el reino de Dios. ¿Qué hay aquí en la tierra que es pasajero y que un día va a perecer? ¿Y qué hay en el reino de Dios que es eterno y que yo y usted hemos sido llamados para practicar estas cosas? Amén. Entonces, desde el momento, hermano, en que Adán y Eva caen de la gracia de Dios, entra el mal. Usted y yo sabemos que entró el pecado, entró la muerte, y entró el pecado a hacer una división entre el hombre y Dios. El hombre ya no podía tener el contacto que tenía con Dios antes, por la razón de que el hombre había hecho transgresión. Entonces, en ese tiempo, hermano, desde ese punto se empezaron a manifestar las cosas que eran de la carne. El pecado se empezó a manifestar desde el tiempo que Caín mata a Abel. Entonces, desde allí, hermano, empezamos a mirar cómo obra la carne y cómo obra el espíritu. La palabra de Dios dice que Caín lo describe, y Caín era una persona que tenía un carácter muy diferente al del carácter de Abel. Abel, la palabra de Dios lo describe como una persona
quieta, una persona pasiva, una persona amén, hermano, mansa, que buscaba la manera de agradar a Dios. Mas el otro, en el otro sentido, o el otro hermano, siempre, hermano, estaba buscando cómo satisfacerse a sí mismo. Y hay una diferencia, una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, la carne se levanta en contra del espíritu. Y en esta ocasión no es que la carne haya matado al espíritu, pero sí, un hombre carnal se levanta y mata a un hombre espiritual. Entonces, estamos hablando de que en ningún momento, hermano, en ningún momento la carne va a poder con el espíritu. En ningún momento el mundo va a poder vencer a Dios. En ningún momento. Pero en esta ocasión, ¿por qué Dios permite que el hombre que tenía sus pensamientos aquí terrenales, carnales, que manejaba el odio y la envidia, ¿por qué permite que le quite la vida a un hombre espiritual, a un hombre que buscaba agradar a Dios? Para que yo y usted, hermano, para que yo y usted vayamos entendiendo cómo es que trabaja un hombre espiritual, cómo es que se desempeña o se desarrolla un hombre espiritual, una mujer espiritual, y qué cosas hace para que podamos considerarnos nosotros hombres o mujeres espirituales. Ahora, yo creo que usted, hermano, usted y yo somos personas verdaderamente inteligentes y sabias. Desde aquel momento, dice la palabra, desde aquel momento que Adán y Eva pecaron en contra de Dios, dice que vino el conocimiento. El enemigo les dijo que iban a ser como Dios. No fueron como Dios, pero sí vino el conocimiento a ellos del bien y del mal. Desde ese momento, yo y usted adquirimos inteligencia, sabiduría. Y hay cosas, hermano, que yo y usted no debemos de decir y tampoco debemos de hacerlas. Yo no puedo decirle a usted desde aquí, no puedo decirle, hermano, si viene Cristo hoy en esta noche todos nos vamos. Ni usted puede decir esas cosas. Yo estoy seguro que si viene Cristo hoy o en esta noche todos nos vamos a ir. Sería una mentira, hermano, que yo les dijera eso. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón, Dios conoce el proceder de cada uno de nosotros. Posiblemente yo que estoy aquí predicando sea uno de los que me quede. Usted no conoce mi vida. Y a lo mejor usted puede que esté allá. No, pues si viniera Cristo, el primero que se va a ir el hermano Miguel. No. El hecho de que tú prediques o cantes o sepas mucho de la Biblia no te garantiza que vas a estar con Dios. Lo que te garantiza a ti que vas a estar con Dios es que tú vivas una vida conforme a lo establecido por Dios. Si tú respetas las normas y las leyes de Dios, tú tienes el acceso a estar un día en la presencia de Dios. Y no hay jerarquía, hermano. Aquí en ese camino no hay jerarquía, no hay tiempo, no hay aquella persona que dice yo tengo 50 o 60 años en el Evangelio. Aquí no existe eso. En un sentido, le voy a decir en qué sentido no existe, porque si nosotros vivimos una vida vana delante de Dios, de nada nos va a servir estar 50 o 60 años en el Evangelio. ¿De qué? Por eso el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces hay cosas, hermano, que yo y usted no podemos decir. Una de las cosas que yo no me atrevo a decir es decir que si viene Cristo hoy todos nos vamos. Porque no todos nosotros estamos, como dicen el verbo, de aquí de la tierra no estamos en el mismo canal todos. Nosotros tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros jóvenes, y muchos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes no están interesados. Están en este lugar porque yo y usted los traemos, pero no están interesados en venir y alabar y glorificar a Dios. Y muchas de las veces usted y yo como adultos, con el entendimiento
que Dios nos ha dado, venimos y despreciamos lo que Dios tiene para nosotros aquí. Y usted dice, pues ¿cómo le hacemos? Bueno, la actitud de nosotros, nuestras actitudes demuestran quién somos nosotros. ¿Quién somos nosotros? Si somos agradecidos con Dios, vamos a recibir lo que Dios nos da. Si no sabemos agradecer, vamos a despreciar. Entonces aquí la historia, hermano, dice que Moisés empezó a hablar con los embajadores del rey de Edom. Los edomitas eran la descendencia de Saúl. Cuando estos dos niños, hermanos, nacen, dice la palabra de Dios que Esaú venía primero, pero había el otro que quería salir primero. Dice que tenía su cordón en su cuello. Entonces nacieron estos dos niños, hermano, y crecieron. Y dice que la palabra de Dios, hermano, dice que Jacob era una persona tranquila y Esaú era una persona, un cazador. Él cazaba los animales y dice que Isaac, hermano, amaba a Esaú porque comía de su casa, de lo que él cazaba. Pero dice la palabra de Dios que Rebeca amaba a Jacob. Entonces Rebeca, hermano, empezó a mirar desde su niñez. Yo creo que usted lo ha mirado en sus niños. Usted mira a sus hijos, algunos de sus hijos, mira que se interesa por agradar a Dios. Usted mira en el simple hecho cuando usted le dice, mi hijo, vamos a practicar una alabanza, vamos a practicar un texto, usted mira el interés. Usted mira que uno de sus hijos no quiere y se lo aprende en veces porque usted lo obliga, pero no quiere. Y así lo hacemos. Amén. Entonces, sí, hermano, crecieron. ¿Y dónde está el problema aquí? El problema estuvo en que crecieron y en una ocasión que Saúl, usted conoce la historia, se fue a cazar, dice que llegó cansado y con hambre. Había un guiso que estaba haciendo ahí Jacob de lentejas y Jacob sabía que a él no le pertenecía la bendición. Dijo, yo estoy perdido, yo amo a Dios y sé que el primogénito recibe la bendición del Padre y es bendecido. Y va a ser prosperado y reconocido por Dios porque Dios lo tenía así establecido. Entonces Jacob no miraba una oportunidad, él no podía de alguna manera usurpar de una manera limpia a Esaú porque él no era el primogénito. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que cuando Saúl llega y mira, viene cansado y con hambre, mira aquel guiso y se le antoja. Y Jacob, hermano, Jacob le dice, bueno, si quieres que te dé, vamos a hacer algo, vamos a hacer un trato. Si tú quieres que te dé un plato de mi guisado, tú tienes que darme tu primogenitura. Entonces Esaú, hermano, representa al hombre carnal, al hombre que no piensa en las cosas del Espíritu, al hombre que no se preocupa, al hombre que está sentado en la iglesia, pero nomás está por temor a ser destruido por Dios, porque escucha o ha escuchado en las predicaciones que Dios va a destruir al impío. Y si yo voy a estar ahí en la iglesia porque yo no quiero ser destruido, pero ¿qué nos ganamos de estar aquí en la iglesia y el amor o el corazón de nosotros no está hacia las cosas de Dios? De nada va a servir. Entonces, hay muchos Jacobs en las iglesias. Hay muchos David en la iglesia. Y hay muchos Esaús. Hay muchos Saúles en la iglesia. Unos representan lo espiritual y otros representan lo carnal. ¿Por qué cree que hay peleas en los hermanos? Y por lo regular, hermano, cuando la carne pelea con la carne, pues se hace una explosión. Pero cuando un carnal topa con un espiritual, ¿qué es lo que hace? Cuando mira a aquella persona, aquel hombre o aquella mujer espiritual, mira que se está levantando un hermano o una hermana en la carne y empieza a hacer cosas que hace el espiritual. El espiritual es inteligente y sabio y dice, bueno,
La palabra de Dios dice que sin leña se apaga el fuego. Y el carnal va a seguir hablando, va a seguir murmurando, pero el espiritual, dice, lo guarda todo, se calla, se queda callado porque sabe que eso lo va a perjudicar. Sabe que eso lo va a afectar. Pues hermano, yo no sé qué sea su vida, yo no sé cómo viva su vida, usted no sabe cómo vivo la mía, pero sí hay una cosa muy cierta. Usted está viviendo una vida espiritual, usted y yo estamos viviendo una vida carnal. ¿Cómo nos damos cuenta? Mire sus actitudes. Usted conoce su carácter, usted conoce sus actitudes. Yo no voy a ir a su casa y decirle, ¿sabes qué, hermano? Tú vives una vida carnal. Dios le ha dado el entendimiento a usted para saber si usted está viviendo una vida carnal o no. Nadie tiene que ir a decirle a su casa. Mire sus actitudes, mire cómo usted reacciona. Mire qué tan interesado está su corazón a las cosas de Dios. Porque puede decir, yo voy a la iglesia porque si no el pastor me va a estar llamando. Eso será una persona espiritual, una persona que viene a la iglesia porque si no el pastor le va a estar llamando. Una persona espiritual no se espera que le hable el pastor. Una persona espiritual está en la iglesia porque ama a Dios. No porque le va a llamar el pastor o le va a decir dónde fuiste o por qué no viniste. Una persona espiritual no tiene ese tipo de pensamientos. Una persona espiritual no le tienes que andar hablando y decirle que hay servicio. Ella ya sabe. Entonces, cuando tú y yo, hermano, venimos a la casa de Dios, ciertamente Dios conoce nuestro corazón. Una de las cosas, hermano, que tú y yo no podemos hacer, eso sí nos lo tiene prohibido Dios, es que tú y yo juzguemos. Que tú me juzgues a mí o que yo te juzgue a ti. Pero sí hay algo, hermano, que parece ser, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero parece ser, hermano, que si la palabra de Dios tuviera ojos. Muchas de las veces nos están predicando y parece que estuvieran mirando lo que hicimos ese día, como si la palabra de Dios tuviera ojos. Pues quiero decirte que sí tiene ojos. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra, y más cortante que una espada de 2 filos. La palabra, hermano, nos está mirando donde quiera que tú y yo estamos. Él sabe cómo actuamos, Él sabe cómo miramos, Él sabe cómo pensamos, Él sabe qué hay en nuestro corazón. Por eso muchas de las veces decía nuestro hermano Ramón, hay veces que siento que la palabra entra y corta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sabe en qué área estamos fallando. Pero dice, hermano, Jacob le dice a Esaú, bueno, pues si quieres el plato, pues véndeme tu primogenitura. Fíjese la respuesta, hermano, de Esaú. Porque muchas de las veces dicen, yo no he despreciado a Dios, yo no he dicho, no, hermano, ¿cómo va a creer usted que yo he despreciado las cosas sagradas de Dios? No lo hemos dicho con nuestra boca. Porque estamos hablando de un término carnal y un término espiritual. Amén. Ahora no tienes que hacer las cosas, nada más con pensarlas, y ya fracasamos. Ya no tienes que hacer el acto, o ya no te tiene que mirar en el acto de la ley para castigarte. Ahora, con el pensamiento, ya pecamos, ya fracasamos. Y le dice Jacob, y Esaú, hermano, como un hombre ignorante, le dice, bueno, ¿de qué me sirve? Voy a crecer, voy a morir. Un día voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Cuando Dios, hermano, cuando Dios escucha eso de usted y de mí, cuando yo y usted decimos, ¿para qué quiero eso? Ya me lo han dicho muchas veces. Por ejemplo, el martes, hermano, tuvimos una enseñanza muy hermosa.
Estuve yo batallando un poco con mi niña, hermano, pero estaba tratando de poner lo más que yo podía atención. Entonces, posiblemente, hermano, para la siguiente clase vamos a buscar que nuestros niños, aunque sean los más chiquitos, los cuidemos en un lugar. Porque tenemos que aprovechar estas enseñanzas, hermanos. Necesitamos estas enseñanzas. Yo no sé, hermano, si usted no la necesita, yo sí la necesito. Para mí es una grande bendición. Y algo, hermano, tenemos que hacer para recibir esto. Entonces, en el momento, hermano, que Dios escucha a Esaú, no se da cuenta, hermano, Esaú no se da cuenta de qué es la primogenitura. No, Esaú no razonó, Esaú, hermano, habló locamente y dijo, ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve la bendición? ¿De qué me sirve la bendición? Esaú, hermano, había mirado la bendición que había recibido Isaac, su padre, de su abuelo Abraham. Él había mirado cómo Dios había prosperado a Isaac y cómo lo tenía a Isaac bendecido. Y aún así, hermano, Esaú decidió, hermano, poner en poco la bendición de parte de Dios. Piense, hermano, porque muchas de las veces usted y yo hemos despreciado la palabra, hemos despreciado el consejo de Dios y no crea que Dios, hermano, se queda de manos cruzadas y decir, oh, mi hijo despreció mi consejo. No importa, es mi hijo. No, hermano, Dios está mirando. Dios está mirando los corazones, hermano, que desprecian la bendición de Dios. Una palabra de consejo que viene de parte de Dios, hermano, no es para que usted diga, ya me enfadó con esto. Cuando usted y yo empezamos a decir, ya lo he escuchado muchas veces, nosotros estamos despreciando. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo, ya estamos hastiados. Estamos hartos del pan que Dios nos da. Cuando Dios escuchó eso, hermano, Dios se molestó. Eran 40 años, hermano, que estaban comiendo el mismo maná. Pero eran 40 años, hermano, que Moisés le decía, Dios manda esto, Dios manda esto y Dios manda esto. El apóstol Pablo, hermano, dice, el apóstol Pablo dice, de una manera dice, no me preocupo, dio otra palabra, pero no la recuerdo bien, dice, no me preocupo de que ya les haya dicho una vez y otra vez. Para mí, en otras palabras, Pablo estaba diciendo, para mí es un placer volverles a repetir las cosas que ya les había dicho antes. ¿Por qué? Porque para ustedes es bueno. Ahora, si tuviéramos la grande capacidad, hermano, de nosotros, de tener la grande capacidad de que a la primera vez entendiéramos el consejo de Dios, imagínense cómo estaríamos. Los años que llevamos en el Evangelio, ¿cómo estaríamos si todo lo que hemos aprendido lo pusiéramos por obra? ¿Cómo estaríamos? Estuviéramos agradando a Dios. Pero, ¿cuántas veces, a lo mejor 50 o 100 veces nos han dicho lo mismo y hasta ahorita no hemos hecho el cambio que Dios está pidiendo a nosotros? Entonces, ¿cuántas veces, hermano, lo van a repetir? Las veces que sean necesarias para que yo y usted entendamos, hermano, que Dios nos está hablando y que abramos el corazón. Y que le digamos, ¿sabes qué, Señor? Es verdad, ¿para dónde me voy? Me he excusado, me he ido para allá, me he salido de la iglesia y he volvido a regresar y me voy de aquí y cuando voy a otra iglesia me hablan lo mismo. Bueno, es que Dios quiere tratar contigo, Dios quiere que cambies. Pero muchas de las veces, hermano, yo y usted no queremos cambiar. Despreciar, hermano, la bendición de Dios, Esaú, fue algo muy terrible. Y dijo, bueno, a Dios le permitió, ¿por qué? Porque Dios sabía, hermano, obviamente Dios sabía que en Esaú, desde que estaba en el vientre de su madre, Esaú no tenía ningún interés, hermano, de seguir las cosas de Dios. Mas sin embargo, hermano, Dios le dijo, bueno,
se tiene que ir. Esaú se tiene que ir. Él no puede heredar la promesa. Él no puede estar con el de la bendición. Entonces, fíjese, hermano, él le vende la primogenitura a Jacob, y después que él se entera que Jacob fue bendecido por su padre, se levanta en contra de él. Jacob ya tenía la bendición de Dios por parte de su padre. Y la carne, hermano, que representa a Esaú, se levantó y quería matarlo. ¿Cuántas de las veces yo y usted miramos, hermano, que Dios bendice a alguien y Dios lo levanta, y a lo mejor no queremos agarrar una arma para matarlo, pero sí nuestras palabras, lo que nosotros pensamos, la crítica, esa crítica o ese pensamiento es de muerte, porque no queremos que prospere, porque muchas de las veces decimos, eso que está haciendo el hermano, eso era para mí, yo lo tenía que ejercer. Sí, pero tú le dijiste a Dios que no lo querías. Y Dios es así. Dios te quiere usar, pero si tú no quieres que te use, a Dios no lo vamos a perjudicar con eso. Dios va a poner otro. Y aquí fue lo que pasó, hermano. Esaú era el primogénito, era la bendición para él, pero Dios miró su corazón y dijo, no, este no lo merece, aunque sea el primogénito. No, vamos a romper esto, porque Dios siempre mira el corazón. Y porque miró el corazón de Jacob, hermano, le dio la bendición, pero cuando él tenía la bendición, se levantó la carne contra el espíritu y quiso hacerle daño. Pero aquí miramos una cosa, hermano, cuando Dios tiene un plan perfecto, aunque la carne se levante, no va a poder hacerlo. Cuando una mujer está determinada a servirle a Dios, aunque el esposo sea un hombre carnal que no le interesen las cosas de Dios, el hombre va a tratar de desviarla, pero cuando la mujer es una mujer espiritual y ama las cosas de Dios, no lo va a poder hacer nada, hermano, porque no está sola. Dios está con ella, Dios la está guiando, Dios la está fortaleciendo. Ha habido momentos, hermano, ha habido personas que les dicen, bueno, pues o Dios o yo. Y ha habido mujeres valientes. Cuidado, hermano, no le estoy diciendo que deje a su esposa, no, o al esposo no le estoy diciendo que deje a su esposo, pero son personas, hermano, determinadas. Y en las cosas espirituales, hermano, no hay nada en común entre la carne y el espíritu. Hay muchas mujeres, hermano, que han tomado la determinación de decir, ¿sabes qué? Bueno, yo no quería que llegaras a eso. Yo no quería llegar a tomar, a que me pusieras, como dicen ahí, entre la espada y la pared. Pero ya que lo estás haciendo y me estás pidiendo una respuesta, pues aquí te la voy a dar. Tú eres un hombre y tú no me puedes dar la salvación. Me puedes dar muchas cosas, pero la salvación nada más me la va a dar Dios. Y si tú me pones entre esta decisión, pues yo decido por Dios. Ha pasado, hermano, en muchas ocasiones, en ambos, en el esposo o en la esposa. Obviamente Dios no está buscando ese tipo de visiones. Dios está buscando un matrimonio que caminen juntos. Amén. Que ambos, tanto el esposo como la esposa, hermano, busquemos las cosas de arriba, busquemos las cosas espirituales. Que no haya un lugar que no sea una parte espiritual y otra carnal, porque la misma palabra de Dios dice, si no estuvieran dos de acuerdo, es imposible que podamos caminar juntos. Muchas de las veces, hermano, en la iglesia, en las iglesias, en todas las iglesias, hay este tipo de espíritus, hermano. Hay personas que verdaderamente aman a Dios y hay personas que están en la iglesia por, como les dije un momento, por temor a ser destruidos. ¿Y cómo sabemos? Pues en la manera de prosperar de las personas. Cómo piensan, cómo actúan, cómo se desarrollan, cuál es el crecimiento de las personas. Obviamente, hermano, cuando el pueblo de Israel se desviaba,
y hacía sus dioses o adoraba a los dioses. En aquella ocasión que el pueblo convence a Aarón, le dice, haznos dioses. Hacen el becerro y dicen, aquí están los dioses que nos sacaron de Egipto. En su ignorancia de ellos, tal vez, hermano, no querían desechar a Dios. Trataban de mezclarlo a Dios. Usted se ha dado cuenta que muchas de las veces nosotros hacemos algo que va en la contra de Dios y decimos en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que Dios va a respaldar eso, hermano? Nomás porque decimos en el nombre de Jesús y va en contra de Dios. Es lo mismo que hacía el pueblo de Israel, hermano. Israel, hermano, adoraba a Dios, pero adoraba los dioses. O sea que los dioses eran un tipo de representación, hermano, del Dios verdadero. Y a Dios nunca le ha gustado eso. Muchas de las veces nosotros estamos obstinados, hermano, a hacer el mal. Muchas cosas hacemos que van en contra de Dios y usted y yo blasfemamos el nombre de Dios. Y usted decimos en el nombre de Jesús. Póngase a pensar las cosas que usted y yo hemos hecho que no están en la voluntad de Dios. Y nosotros hemos dicho en el nombre de Jesús. Y Dios dice, ¿cómo está mi pueblo pronunciando mi nombre en algo que sabe que no me está agradando? Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, hermano. Mucho cuidado con esas cosas, porque aquí estamos mirando, hermano, un desprecio de una persona a la bendición de Dios. Y usted puede decir, pero yo nunca desprezaría una bendición de Dios. Le vuelvo a repetir, hermano, fíjese en su manera de servicio a Dios. Usted y yo podemos decir que amamos a Dios, pero fijémonos el servicio que le estamos dando a Dios. Usted piense en sí mismo. Diga, ¿cómo sería yo un hombre espiritual? ¿Cómo yo sería una mujer espiritual? ¿Qué hace un hombre espiritual? ¿Qué hace una mujer espiritual? La Biblia lo dice. La Biblia lo enseña. Si yo y usted no estamos haciendo lo que un hombre espiritual hace, entonces quiere decir que no somos espirituales. Es una respuesta muy clara. ¿Cómo podemos mirar a una mujer espiritual? La palabra de Dios lo enseña. Dice que había mujeres que oraban, había mujeres que amaban la obra de Dios, había mujeres que ayudaban en la iglesia, había mujeres, hermano, que estaban en el templo continuamente orando, mujeres que no andaban allá en otras casas hablando de cosas que no tienen que hablar, como el apóstol Pablo dice. Se levantan y no nomás van a las casas, sino que van a hablar cosas que no están bien. Y Pablo las pone como mujeres chismosas. Y una mujer chismosa, pues, ¿cómo vamos a decir que una mujer chismosa va a ser una mujer espiritual? Estamos hablando de una mujer totalmente carnal. Estamos hablando de personas, de hombres y mujeres que no estamos interesados, hermano, en recibir la bendición de Dios. Mira, hermano, ahorita Dios está hablando en nuestro corazón. Pero posiblemente ahorita en su corazón está diciendo, ¿a qué hora se acaba? Porque ya me quiero ir. Piense, si usted lo está diciendo, usted no es una persona espiritual, hermano. Usted no es una persona que quiere recibir la bendición de Dios. Si usted se quiere engañar, va a ser porque usted se quiere engañar. Pero hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que irlas peleando. Ahorita usted a lo mejor tiene una lucha y usted a lo mejor dice, yo me quiero ir. Es el momento de que usted pelee. Es el momento de que usted le pida a Dios, ¿sabes qué, Señor? Mis pensamientos, esto que está viniendo a mi mente de irme para la casa, esto no es tuyo. Esto es de la carne, Señor. Ayúdame a vencer este pensamiento.
Ayúdame a vencerlo. Ayúdame a vencerme a mí mismo. Esos pensamientos no son del Espíritu, esos pensamientos son carnales. Una persona espiritual no puede huir de la palabra de Dios. No se puede ir de donde está el consejo de Dios. Y esa es la lucha que muchas de las veces yo y usted tenemos aquí dentro de la iglesia. Por eso es que yo le digo, hermano, no podemos declararnos o no podemos decir si viniera Cristo hoy, todos nos vamos con Él. Porque no es así, hermano. No es así. Él es el que va a decidir, hermano, es el que va a decidir, pero conforme al corazón. ¿Qué es lo que Dios estuvo mirando, hermano, desde su llamado? Ahora, no, el problema no está, hermano, no está en cómo usted llegó al camino de Dios. El problema va a estar en cómo usted vaya a terminar sus días en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas de las veces venimos por interés de lo que usted quiera al camino de Dios. Pero en el transcurso, hermano, nosotros meditamos y decimos, ¿sabes qué, Señor? No puede ser que yo haya venido a tu camino por esta razón. Tengo que cambiar. Perdóname por haber llegado así. Ahora, llegué de esta manera, perdóname, pero ahora quiero hacer las cosas bien. Tenemos que muchas de las veces, hermano, revertir las cosas. Si usted me pregunta por qué lo dices, porque yo lo hice, hermano. Yo vine a la iglesia por un interés. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo hicimos por eso. Amén. Hay muchos jóvenes que van a la iglesia porque les gusta una joven y viceversa. Hay mucha gente que va a la iglesia porque necesita ayuda y sabe que en la iglesia lo van a ayudar. Y Dios tiene misericordia de nosotros en esa situación. Sabiendo que vamos por interés, aún así Dios tiene misericordia. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano, cuando nosotros, Dios nos abre los ojos? Tenemos que pedir perdón por las cosas mal que hicimos y empezar a decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo vine a tu camino por esto, pero tú has tenido misericordia. Ahora ya no voy a venir por esto, ya voy a venir por amor a ti, porque tú eres bueno, porque tú me has amado. Y las cosas tienen que cambiar. Amén. Fíjese, hermano, lo que escribí aquí. Dice, es de suma importancia, hermano, entender que la carne nada tiene que ver con el espíritu. Y que Dios nos da ejemplos ilustrativos, como les dije hace rato, para conocer el proceder de una persona espiritual y una persona carnal. Nosotros que estamos aquí podríamos decir que si viene Dios, hermano, como le dije, nos vamos todos, y pues esto no es así. Entonces, ¿cómo se puede notar esto, hermano? ¿Cómo se puede notar la diferencia entre una persona espiritual y una persona carnal? La persona, hermano, ignora la bendición de Dios, aunque la conoce, pero la ignora. En otras palabras, lo que quiero decir, hermano, la rechazamos o la desechamos. Amén. Y muchas de las veces nos invitan a la presencia de Dios y decimos, yo aquí estoy bien. Imagínense cuando alguien nos invita a la presencia de Dios y yo y usted decimos, yo aquí estoy bien. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? No necesito tu presencia. Yo estoy bien sin ti, yo estoy completo, no necesito tu presencia. Esas son palabras y pensamientos, hermano, no de un hombre o de una mujer espiritual. ¿Qué es lo que nos rige a nosotros? ¿Qué es lo que usted mismo se conoce? Por ejemplo, en su trabajo, cuando no le sale algo bien, ¿cómo reacciona en su casa? Usted con su esposa, el esposo con su esposa,
con su esposa, con nuestros hijos. Entonces, durante algunos días, hermano, cuando nosotros descuidamos algo muy importante que esta iglesia, lo vuelvo a decir, ha desatendido, hermano, algo muy importante, que es la oración. Hemos desatendido algo muy importante que es la oración. Se están levantando muchas cosas en nuestros medios, hermano, en nuestras vidas y en nuestras familias, porque sí venimos a la oración, pero tiene que haber un cambio en nosotros. Es que imagínense, hermano, si estamos viniendo a la oración, tenemos oración viernes y sábado, y usted no viene ninguno de los 2 días o viene un día, quiere decir que algo anda mal. Pero, ¿qué quiere decir con los que venimos todos los días? Y no hay cambios en nuestra vida. Quiere decir que algo anda más mal. Porque el hecho de que usted y yo vengamos a la oración y pasen los días, la semana, los meses y los años y no haya cambios en nosotros, quiere decir, hermano, que nosotros estamos orando mal. Estamos pidiéndole a Dios mal. Tiene que haber un cambio, porque usted viene aquí a pedirle a Dios, hermano, no para que cambie el carácter de su esposa o de su hermano. Usted viene aquí para que Dios lo moldee a usted, para agradecerle a Dios y para decirle: Dios, cambia mi vida, cambia mi carácter, cambia mi manera de pensar y mi manera de actuar. Pero si estamos, hermano, orando y orando, y aquí en la iglesia nosotros presentamos algo que no somos, entonces quiere decir que lo que estamos haciendo aquí, estamos orando por mucho tiempo, por muchos años, y no hay un cambio en nuestra vida, quiere decir que estamos más mal todavía que aquel que no viene a la oración. En la oración, hermano, es muy importante. La palabra de Dios dice, al libro de Jeremías dice: clama a mí. Yo y usted podemos venir aquí a la iglesia y orar, pero las palabras que nosotros mencionamos aquí pueden salir de aquí para afuera. Cuando salen de aquí para afuera, hermano, Dios no va a hacer ningún tipo de cambio en su vida. Dios no va a venir a su corazón y lo va a cambiar. Dios no va a venir a quitarle su orgullo y su prepotencia con palabras de aquí. Dios quiere que usted venga y se postre, nos postremos y clamemos, como le dijo a Jeremías. Un clamor, hermano, no es de labios, un clamor es de aquí, del corazón. La pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí hoy en este día estamos de corazón? ¿Cuántos de los que venimos hoy en este día aquí a este servicio estamos de corazón? Si usted no está aquí de corazón, si usted está aquí porque usted tiene un ministerio, usted no está de corazón, usted no está en el espíritu. Usted está aquí porque tiene un trabajo, porque tiene un deber. Le quiero decir es que un ministerio, hermano, no nos tiene que tener en el camino de Dios. Se ha mirado en muchas ocasiones que cuando una persona le quita un ministerio en la iglesia, deja de venir a la iglesia. Y ahí nos podemos dar cuenta, hermano, que no estaba por amor a Dios, que no estaba porque amaba a Dios, que no estaba buscando una relación verdadera con Dios, estaba porque tenía un compromiso. Tenía un compromiso con el hombre y no con Dios. Llega a pasar eso en nuestra vida, hermano, y todavía seguimos de necio, no reconocemos que vivimos una vida carnal y vamos rumbo, hermano, a la perdición. Y aún así no queremos cambiar, aún así no queremos reconocer. Voy a terminar con esto, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, que
el pueblo ya no quiso que reinara Dios sobre ellos. Dijo el pueblo cuando llegó, hermano, a lugares donde miraban que los reyes gobernaban, ellos empezaron a platicar entre ellos y decir, oh, ¿sabes qué? Mira, pues este pueblo, esta ciudad tiene su propio rey, mira lo que hace. Mira, no tienen tantas restricciones como nos tienen a nosotros, que Dios no quiere que hagamos esto y que aquello, mira, estos son libres. Muchas de las veces así nos levantamos en la iglesia, hermano. Unos a otros empezamos a hablarle, una hermana le habla a otra hermana, ¿sabes qué? Lo que hablan allí, que eso del velo y que de la vestimenta, eso no. Se empieza a levantar algo, hermano, en contra de la voluntad de Dios. Entonces el pueblo, hermano, empieza a pedir un rey. Y Samuel se molesta. Se molesta y se preocupa y empieza a orarle a Dios. Y Dios le dice a Samuel, hermano, Samuel, hazle caso a todo lo que te digan. Fíjese, hermano, cómo empieza la historia. Samuel, hazle caso al pueblo en todas las palabras que te diga. Hazle caso. Porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Ya no quieren que yo reine sobre ellos. Ellos ya no quieren que yo reine. Entonces, Dios le dice a Samuel, ve y habla con el pueblo y dile que les voy a poner un rey. Pero el rey, hermano, no era un rey cualquiera. El rey Saúl no era un rey cualquiera. El rey Saúl, hermano, era un rey conforme al corazón del pueblo. Pues fíjense la diferencia, hermano, la diferencia entre Dios y la gente. Dios le dijo a Samuel, le vas a poner un rey, le vas a dar un rey, pero conforme al corazón del pueblo. El pueblo estaba obstinado a tener un rey, porque él quería ser gobernado por como eran las demás naciones. Pero dile que el rey va a tomar a sus hijos por siervos, a sus hijas por sirvientas, les va a quitar el diezmo, le va a hacer esto y esto y esto. Fue y le dijo Samuel a la gente, no importa. No nos importa, nosotros queremos un rey. Saúl, hermano, Saúl no estaba, ponga atención a esto, Saúl no estaba en los planes de Dios. Saúl no tenía la intención, hermano, de agradar a Dios. Saúl era del pueblo de Dios, pero no tenía ni la más mínima intención de agradar a Dios. Y como el pueblo quiso un rey, Dios escoge a un rey que no le interesaban las cosas de Dios. Dijo, lo voy a poner especialmente para que castigue al pueblo. Muchas de las veces yo y usted le pedimos a Dios cosas y Dios no nos las quiere dar, pero ahí estamos, Señor. Ok, ahí te van lo que estás pidiendo. Pero atente a las consecuencias. Todo lo que sufrimos, hermano, es por nuestra necedad. Dice, hermano, que levanta a un rey y pone a Saúl. Si usted se fija, Saúl se le dijo algo, no lo hizo como le dijo Dios. Se le dio otra oportunidad, no la hizo. ¿Por qué, hermano? Porque no estaba en el corazón de Saúl agradar a Dios. Piense cuántas oportunidades Dios nos ha dado a nosotros y no hemos podido hacerla. ¿Sabe por qué no hemos podido hacerla? Porque no está aquí. Aquí no está. Saúl no pudo ser un rey, hermano, porque no estaba. Dios ya sabía, Dios no se equivoca. Dios no estaba esperando que Saúl fuera un rey obediente. Dios, hermano, sabía que Saúl iba a ser. Lo puso porque el pueblo le estaba pidiendo un rey. Y un rey, hermano, conforme a su corazón. Fíjese, hermano, ¿cuántos años reinó Saúl? Saúl también representa a la carne. En Saúl, hermano, no había ni un pensamiento, ni un deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué lo hizo rey?
Dios permitió que se perdieran las asnas de su padre y fue a buscarlas. Dios ya sabía cómo lo iba a llamar. Pero Saúl no tenía ninguna intención, hermano, es más, nunca Saúl pudo agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Saúl, hermano, no había en el corazón un deseo de agradarlo. Dios lo deja, hermano, reinar a Saúl muchos años. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya le había dicho al pueblo, los va a tratar así, los va a hacer esto. Y el pueblo, mientras tuvo el reinado de Saúl, hermano, el pueblo estuvo sufriendo. Sufrió mucho el pueblo. Entonces muchas de las veces por nuestra desobediencia, hermano, se levanta la carne en nosotros. Porque le damos cavidad a la carne. Ignoramos o desechamos, hermano, la palabra, el consejo de Dios, y nuestra carne se empieza a levantar. Cuando la carne se levanta, hermano, cuando la carne se levanta en nosotros empezamos a decaer. Nosotros empezamos a aburrirnos del servicio de Dios. Nosotros empezamos a desmayar en el camino de Dios porque la carne se está levantando. Ahora le voy a preguntar, cuando se llegan las 5 de la mañana y es el tiempo de la oración, se pone la alarma, le suena la alarma y dice otra vez a la oración. Usted y yo tenemos que darnos cuenta, hermano, quién está reinando ahí. No es Dios. No es Dios, hermano, que está reinando. Es la carne que se está levantando en contra del propósito de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios, hermano? ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? El propósito de esta enseñanza no es que yo vengo a decirte que estamos destruidos, que estamos derrotados. No. Mientras vivamos en ese pensamiento carnal, sí. Pero la carne no tiene poder sobre el espíritu. Se manifiesta de esa manera cuando tú y yo le damos cabida. Cuando tú y yo contristamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se aleja y la carne se eleva. Y empezamos a ser gobernados, hermano, por Saúl. Y ese Saúl nos está martirizando. Ese Saúl nos dice, ya no vayas a la iglesia. Ese Saúl te dice, critica a tu hermano, júzgalo, critícalo, di esto, haz esto. Era lo que hacía Saúl, hermano. Se levantó en contra del verdadero siervo, aquel que escogió Dios. Ese ya no lo escogió el pueblo, ese lo escogió Dios. Ahora fíjese la diferencia entre Saúl y David. ¿Cómo era el corazón de Saúl? Obstinado a hacer el mal, nunca obedeció. ¿Cómo dice Dios, hermano, en la palabra que fue el corazón de David? Conforme al corazón de Dios. Cuando Saúl muere, hermano, cuando Saúl muere, representa, cuando yo y usted verdaderamente nos entregamos a Cristo y dejamos que el hombre viejo, el hombre pecaminoso muera y empiece a reinar Cristo en nuestra vida. Dios permitió todo ese lapso, esos años, pero cuando Dios decide, hermano, Dios permite que Saúl muera. Cuando Saúl muere, hermano, David se levanta. Se levanta el rey que Dios había puesto conforme a su corazón. Un rey, hermano, que iba a traer paz a Israel. Un rey, hermano, que iba a traer libertad. Un rey, hermano, que destruyó y puso como sirvientes a toda la descendencia de Saúl, que eran los edomitas. Muy carnales, muy fuertes, no quisieron darle el paso a Israel y Dios les dijo, ok, ahí está. Pero cuando Dios decide una cosa, hermano, cuando Dios decide una cosa, cuando Dios determina algo, no importa qué tan levantada esté la carne o los pensamientos en nuestra mente, cuando tú y yo le damos un poquito de cabida a Dios y Dios llega a entrar, hermano, el Espíritu de Dios destruye, hermano, fortalezas. Termino con esto, hermano. David no podía reinar mientras Saúl estaba vivo, porque uno representaba la carne
y otro representaba el Espíritu. Cristo no va a poder reinar en usted y en nosotros mientras nuestra carne esté viva. Olvídese, por eso es que han pasado años y años y años y no hay cambios en nosotros. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, ese Saúl sigue vivo en muchos de nosotros. Amén. No hay poder, hermano, no hay potestad, no hay nada que pueda vencer al Espíritu. Dice la palabra de Dios, hermano, es más poderoso el que está en nosotros o el que quiere ayudarnos que el que está en el mundo. Luchemos, hermano, luchemos por dominar esta carne. Yo sé que esta carne, muchos de nosotros, nos ha dejado postrados en varias ocasiones. Nos ha traído malos pensamientos. Pensamientos de crítica, hermano, que son de muerte. Para nuestro hermano era lo que hacía Saúl. Quería matar a David. Pero cuando Dios tiene fijados los ojos, hermano, en una persona, aunque se levanten miles contra él, contra ella, no van a caer. Porque Dios lo está sosteniendo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Recuerden que Dios es poderoso, hermano, para hacernos vencedores y vencer todo tipo de pensamiento negativo que haya en nuestras vidas. Que ese Saúl verdaderamente muere en nosotros, hermano, y empiece a reinar David. Amén. El siervo escogido de Dios. El Espíritu, hermano, de David que resplandezca en nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel. Qué gran enseñanza. Una enseñanza muy poderosa. Espero que usted y yo pues analicemos todo esto, porque es una enseñanza que nos trae a nosotros la invitación a poder nosotros meditar y cambiar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a invitarles que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración. Hay una necesidad, bueno, hay varias, pero sigamos invitándoles que sigan orando por esta niña. De igual manera, nuestra hermana Luz en Washington, esta necesidad, tenemos que pedirle al Señor que pues Él tome sus cargas, tome sus necesidades. Amén. La hermana Francisca pide oración por ella y por la familia. Amén. Así es que oremos todos juntos y vamos a pedirle al Señor que nos permita de verdad nosotros poner en orden este corazón a disposición del servicio a Dios. Amén. Dios bendiga a los que estuvieron conectados con nosotros, que el Señor pues siga permitiendo que sigamos unidos a través de todo esto para aprender de Dios. Amén. Oremos juntos y vamos a pedirle al Señor, si hay una petición también aquí, Dios la sabe, vamos a invitarles que la pongan delante de la presencia del Señor. Amén. Seguimos pidiendo que no paren de orar, hermanos. Mañana, si usted le es posible, venga a hacer la oración. Tenemos oración también. Amén. Y el sábado también, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias, Padre amoroso, por tus bendiciones, Señor. Gracias por esta palabra, poderoso Dios. Gracias porque tú, Padre bendito, siempre, Padre bendito, a través de tu mensaje, Señor, nos pones, Señor Jesús, Padre bendito, en el lugar exacto para nosotros poder poner atención, Señor, y poder cambiar lo que tenemos que cambiar, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios. Padre amado, permítenos, Señor Jesús, que no solo pase Jesús cerca de nosotros, sino que vive en nosotros, Señor Jesús. Padre amado, que no representemos como ese pueblo que no dejó pasar al pueblo de Israel por su tierra. Muchos no dejamos que entre Jesús a nuestras vidas, y es por eso que esa condición no cambia de nuestra vida. Pero dígale, Señor, yo quiero que tú, Señor, tomes la dirección de mi ser. Que tú, Padre amado, ordenes mis pensamientos. Ordenes, poderoso Dios, Padre amado, mis decisiones, Señor Jesús. Ordenes, Padre amoroso, Padre celestial, mis convicciones, Señor Jesús. Y me permita, Señor Jesús, hacer esa elección firme, como lo dice tu palabra, Padre amado, porque dice que haciendo firme vuestra vocación y elección, la Escritura nos afirma, dice que no caeréis jamás, ni os dejará estar de ociosos o flojos, para que entiendan. Padre bendito, pedimos que tú, Señor, tomes en tus manos
cada una, Señor, de las peticiones de tus siervos, Señor Jesús. Cada una de las oraciones, Señor Jesús, te suplicamos, Señor, que tú, Padre amoroso, mires el corazón, la mente, Señor. Y Padre amoroso, nos unimos a aquellos que están pidiendo por estas necesidades, Señor Jesús. Por esta niña, Señor Jesús, ten compasión, Señor Jesús. Padre celestial, es duro decirlo, pero yo sé, Señor Jesús, en un hogar donde no reina Dios y hay un niño que anhela servirle a Dios, es posible que Dios tome la decisión de levantarlo. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor permita que los papás reconozcan esto. Yo en lo particular sufrí esto, lo viví. Por gracia y misericordia alcancé compasión. Gracias, misericordioso Dios. Pedimos, Señor Jesús, que nos bendiga, Señor, con tu presencia. Que nos ayudes, Padre amoroso, en cada una de las cosas que llevamos a cabo. Que tú, Señor, seas el que estés, Padre amoroso, en prioridad en nuestras vidas, en nuestra mente, Señor. Padre celestial, unge, Señor Jesús, tus hijos, Señor Jesús, que están postrados, Padre amado. Tú tocas, Señor Jesús, esas mentes y corazones, esos cuerpos físicos, Señor. Seguimos pidiendo por nuestro hermano Armando, por la familia, Señor Jesús. Que tú seas quien fortalezca, Señor, y dé refrigerio, Señor. Que cubras, Señor Jesús, Padre amado, cada uno de tus hijos, Señor Jesús. Con tu grande misericordia, Señor, cúbrenos, Señor Jesús. De igual manera, Padre amado, pedimos, Padre celestial, que tú sigas bendiciendo, Señor, nuestra hermana Nancy, Señor Jesús, hermana Lourdes, Padre amado, nuestro hermano Ismael y cada uno de los que están en necesidad, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por tener la oportunidad de poder clamar a ti y entrar hasta tu presencia, Señor Jesús. Padre amado, ahora permítenos, Señor, Padre celestial, deleitarnos este momento contigo, Señor. ¿Cuántos quieren más de la presencia del Señor? Más de su presencia. Dígaselo, Señor, yo necesito más de tu presencia, más de tu espíritu. Yo quiero más, dígale al Señor, más de ti, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, bendito Jesús, Padre amado. Oh, maravilloso Dios, aleluya, Padre amado. Ayúdanos, Padre celestial, Padre amado, a vencer, Señor, las cosas que tenemos que vencer para nosotros, Señor. Poder servirte mejor, Padre amado. Padre celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre amado. No sé si usted desee que el Señor lo bendiga con todo su corazón, pero si usted lo desea, sabe, ese deseo va a tener que tener una constancia, una perseverancia en búsqueda de esa bendición. Va a tener que postrarse y decirle: Señor, no me quiero ir como llegué. Yo necesito, Señor, de esa bendición en mi vida, Señor Jesús. De esa unción en mi vida, Señor Jesús. Gracias, Padre amoroso. Aleluya. Vamos a invitar a nuestro hermano Ramón también que pase enfrente aquí antes de irnos. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor lo cubra, lo guarde. Sabemos cómo está la situación allá en México, pero tenemos un Dios poderoso, que si Él nos permite pasar aún por el fuego, su poder nos puede librar de quemarnos. Si tenemos que pasar por el agua, Él tiene el poder para librarnos de no ahogarnos. Y también esa es la petición, que el Señor lleve con bien a su siervo y lo traiga con bien aquí a donde nosotros estamos una vez más. También pedimos que el Señor fortalezca a nuestra hermana Nancy, que va a estar con esa necesidad de su compañero a su lado.
En el nombre precioso de Cristo Jesús, que tú seas, Padre amado. Padre celestial, quien tome, Señor, esas necesidades en tu poder. En el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren más de la presencia del Señor? Búsquela, Señor, gracias. Dígaselo. Quiero más, dígale al Señor. Quiero más. Más de tu presencia, Dios. Más de tu Espíritu, Señor Jesús. Poderoso Jesús, bendice tu siervo. Unge, Padre amoroso, con tu presencia, Señor. Y derrama, poderoso Dios, de tu gracia. Dale, Padre amoroso, esa bendición, Señor, que tienes reservada cada día para tus siervos. Padre amado, esa porción, Padre amoroso. Padre bendito, en aquel tiempo era el maná. Ahora es tu presencia, Señor, en nuestra vida. Esa porción, Señor, que llena nuestro ser, Señor Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre amado. Oh, poderoso Dios, vamos a orar por nuestro hermano, Señor Jesús. Tú, Padre amoroso, cúbrelo, Señor, con tu gracia. Y guárdalo, Señor Jesús. Prepara, Señor, este instrumento para que tú seas, Padre amado, el que operes a través de él, Señor Jesús. Derrama, Señor Jesús, Padre bendito, de tu presencia, Señor Jesús. Y pon, Señor Jesús, Padre amado, esas personas que tienen que recibir esa palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre celestial, derrama, Señor, cúbrelo con tu gracia y tu presencia, Señor. Padre amado, abre camino, Señor Jesús. Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Cuida, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre amoroso. Gracias, Señor Jesús. Pedimos, Señor, Padre bendito, que tú, Señor Jesús, seas, Padre amado, quien le conserve, Señor, y le guardes cada paso que él dé, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oh, poderoso Dios, bendice a esta joven, Padre amoroso. Padre celestial, gracias, Señor, por la obra que tú, Señor, has hecho en su vida, Señor Jesús. Tú, Padre amado, derrama, Señor, de tu presencia, Señor. Y tú, Padre amado, guárdala en tu propósito y tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre amoroso. Gracias, divino Dios. Gracias, divino Dios, por tus maravillas, tus bendiciones, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Padre celestial, tu sierva, Señor. Pedimos, Señor, Padre amoroso, que tú, Señor, derrame de tu gracia, Señor. Padre bendito, y fortalezcas, Padre celestial, tu hija. Oh, poderoso Dios, tú cúbrela ahora que no va a estar nuestro hermano con ella, Señor. Que tú multipliques sus fuerzas, Señor, Padre amoroso, y le permitas, Padre amoroso, Señor, estar bien, Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Cuida de ella, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Amén. Bendice a tu siervo, Padre amoroso. Cúbrelo, Padre amoroso, con tu gracia, Señor. Y gracias, Señor, por la obra que ya hiciste en su corazón, en su vida. Padre bendito, prepáralo, llénalo, Señor, satúralo de tu gracia. Padre celestial, y pon, Padre amado, las palabras que tiene que hablar con su familia, Señor.